Ahí estamos. Ahí sí. Hola, Hola Carolina, ¿cómo estás? ¿bien y usted? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, bien, muy bien. Hoy, ¿me escucho bien? Súper bien. Ya, mi internet está medio lento, así que una disculpa si de repente se me corta el audio o me quedo pegada. No hay Hay un problema. saludo que se está conectando. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Todavía Y son tardes. bienvenidos a este nuevo Live de Codex Verde, en donde vamos a conversar acerca de la aprobación del Tratado Global de los Océanos. Entonces, en esta instancia tenemos el agrado de conversar con Elizabeth Soto, eh, quien nos explicará más sobre este tratado y su aprobación. Les cuento que ella es bióloga marina e investigadora en temas de pesca y océanos y parte de la Fundación Terram. Además, ha participado activamente en reuniones con el MINREL y otras organizaciones para trabajar sobre este tratado. Bueno, muchas gracias Elizabeth y bueno, al equipo de Fundación Terram por conversar hoy conmigo y Codex Verde. Un gusto. Bueno, para empezar con las preguntas, primero quiero dar un contexto de la importancia que sabemos que el océano cumple. Bueno, este cubre más de 2/3 de la superficie de nuestro planeta, tiene una biodiversidad inmensa, más de 200.000 especies identificadas y muchas otras que están aún por descubrirse, porque solamente se conoce un pequeño porcentaje del océano. También tiene un papel fundamental en la producción, en los ciclos de nutrientes esenciales para la vida como el fósforo, el nitrógeno, y proporciona recursos como energía, minerales y alimentos. Ahora, el Tratado Global de los Océanos, que es el tema que vamos a conversar el día de hoy, es un acuerdo firmado por los Estados miembros de la ONU para proteger la alta mar. Este se basa en convertir el 30% de los océanos de todo el mundo en zonas protegidas para salvaguardar la biodiversidad marina, con el compromiso de realizarse antes de 2030. Sobre esto, Elizabeth, para comenzar, ¿puedes contarnos cuáles son las principales preocupaciones ambientales que el tratado busca abordar? Mira, la principal y como que el objetivo principal del tratado tiene que ver con la protección de la biodiversidad en áreas fuera de la jurisdicción nacional, como se llama este tratado, que tiene que ver con todas las zonas de alta mar que están fuera de las zonas económicas exclusivas que tiene cada país ribereño. No sé si entienden bien eso. Por ejemplo, cada país, como nosotros Chile, tenemos 200 millas náuticas de zona económica exclusiva donde nosotros podemos sacar recursos tanto del fondo marino como de alguna manera del mar. Todo lo que está después de estas 200 millas náuticas en cada país es alta mar. Y es una gran parte del planeta que es finalmente tierra de nadie y tierra de todos, donde se hacen distintas actividades, tanto económicas, de pesca y de otro tipo. La idea de este tratado es que el tratado viene a, de alguna manera, a saldar una deuda que se tenía hace muchos años de poder proteger estas áreas que son, como te digo, son patrimonio de la humanidad de alguna manera y que cubren gran parte del planeta. Entonces, el tratado lo que hace principalmente es para proteger biodiversidad de áreas fuera de la jurisdicción nacional. También tiene que ver con recursos genéticos, también tiene que ver con establecer evaluaciones de impacto ambiental para las actividades que se hacen en alta mar y también tiene otros aspectos de transferencia tecnológica. Esos son como los cuatro ejes principales que maneja el tratado. Y a medida que los países se vayan comprometiendo, igual es crucial como anticipar los posibles desafíos que podrían surgir en el camino. ¿Cuáles estimas tú que podrían ser estos obstáculos a enfrentar en la implementación del tratado? Mira, yo creo que el principal obstáculo es que tenemos el tiempo en contra. Actualmente el océano está recibiendo una serie de impactos por diferentes partes, tanto por ejemplo el tema de plástico, acidificación, calentamiento de las aguas, contaminación de distintos tipos. El poder proteger biodiversidad, sobre todo en estas zonas que de alguna manera no están resguardadas por ningún país, es esencial. Entonces, lo que más nos pesa es un poco el tiempo, porque actualmente el tratado, por ejemplo, se logró el acuerdo recién en marzo del 2023. Hubieron como más o menos 10 años que se demoró en llegar a un acuerdo. En marzo se llegó a un acuerdo, luego el texto salió en junio del 2023 y la firma para que los países empezaran a ser signatarios del tratado se abrió en septiembre. Ahora, después de esta firma, que hasta el momento van 86 países que han firmado, necesitamos que 60 países ratifiquen. Una vez que estos
60 países ratifican, el tratado recién entra en vigor. Y recién después de un año se convoca la COP1, donde se empezarían a ver más detalles de cómo avanzar con el tratado en sí. Entonces lo que nos urge ahora es que, por ejemplo, estos 86 países que han firmado empiecen a ratificar para que ratifiquen los 59 que faltan, porque en este momento solamente hay uno que está oficialmente ratificado. Y les voy a decir que no es Chile. Bueno, otro tema, los océanos también desempeñan un papel en diversas industrias, desde la pesca hasta el turismo. En este sentido, ¿cómo consideras que la implementación de este tratado podría afectar tanto positiva como negativamente a las actividades económicas relacionadas con los océanos? Mira, uno de los aspectos que eran bien controvertidos era el tema de la pesca. La pesca, de alguna manera, no se topa con el tratado porque queda bajo el resguardo de las organizaciones regionales de pesca. Estas organizaciones, por ejemplo, nosotros tenemos acá cerca, la del Pacífico Sur, ven las pesquerías que salen de la zona económica exclusiva. Nosotros tenemos una pesquería súper emblemática que es el Jurel y que las cuotas se definen en esa organización. Entonces, el tratado de alguna manera no se topa con lo que hacen estas organizaciones regionales de pesca. Y en cuanto a, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sacar recursos y cosas por el estilo, lo bueno es que el tratado trae implementado el tema de la evaluación de impacto ambiental, que es algo que no existía antes para las zonas de alta mar. Y desde tu perspectiva como investigadora, ¿cómo crees que el tratado puede influir en la innovación de tecnologías sustentables para la gestión de océanos? Yo creo que una de las cosas que es, y que de hecho fue una de las piedras de tope que hizo que se demorara más el acuerdo final de un texto, tenía que ver con los recursos genéticos. Que un acuerdo, porque como tú mencionabas al principio, se conoce muy poco del océano, creo que es más o menos el 5%, de hecho conocemos más de otros planetas que del océano que tenemos nosotros en nuestro mismo planeta. Entonces hay muchas especies que no se conocen, muchos recursos que todavía no se conocen y hay mucha información, cosas que podrían usar, por ejemplo, industria farmacéutica. Y estos recursos genéticos normalmente eran coartados por los países que lograban llegar ahí, como las grandes potencias, y no era compartido el conocimiento, ni la investigación, ni lo que finalmente salía, no era compartido con los otros países. En este tratado quedó el acuerdo de que eso se compartiera, que toda la información que va saliendo desde alta mar y que independiente de quién la obtenga, va a ser compartido con el resto del mundo. Y eso es un avance significativo en comparación con otros acuerdos. Y Chile, ¿cómo se ha involucrado Chile en el desarrollo y negociación de este tratado? Bueno, Chile en general ha tenido una postura, yo creo históricamente, no, ni siquiera me acuerdo ha sido una política de Estado que lleva muchísimo tiempo de liderazgo en temas de océano. En este tema ha querido especialmente ser líder, incluso ha propuesto ser sede de este tratado, que eso se va a decidir en la COP1, que va a ser aproximadamente un poco más de un año después de que entre en vigor el tratado. Y siempre estuvo adelante en todas las negociaciones, siempre ha estado adelante en temas de océanos. Nosotros tenemos muchas áreas marinas protegidas, somos referentes en la región, por ejemplo, para los países de Latinoamérica, que miran a Chile como para poder ellos mismos ir avanzando en zonas de protección en sus áreas jurisdiccionales. Entonces, en este tema también Chile ha llevado liderazgo, al igual que como lo ha hecho, por ejemplo, en el tema de la minería submarina. Entonces, tanto como que ya aprobó el tratado, pero no lo ha ratificado, que ahí hay un error que salió como en mucho en la prensa de que Chile había ratificado. Lo que sí pasó es que Chile aprobó el tratado, pero se nos adelantó Palaos, que sí depositó el texto, la ratificación en la Secretaría General de las Naciones Unidas, que es donde tiene que hacerse, y nosotros todavía nos faltan ciertas formalidades. Si bien ya lo tenemos aprobado, nos faltan ciertas formalidades para la ratificación. Yo creo que eso de ninguna manera nos va a jugar en contra en el rol que tiene Chile, porque va mucho más allá de llegar primero o no con la ratificación, porque el proceso ya va muy avanzado. Y creo que tenemos una buena oportunidad también de hacer un liderazgo que vaya más allá de lo que podemos hacer individualmente como nación y que traspase las fronteras, que sea a nivel de, por ejemplo, Sudamérica, traernos el tratado, no pensarlo desde la perspectiva que solamente estamos hablando de Chile, sino que estamos hablando de que un tratado tan importante, de esta magnitud, que se quede en la región, que se quede en Sudamérica.
Y ahí Chile también puede tomar un rol bien interesante en invitar, por ejemplo, a países como Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador, que ya han firmado, a que ratifiquen pronto y que haya una señal como Sudamérica para que el tratado tanto se quede acá como para que avancemos pronto en que este tratado entre en vigor. Claro. Eh, Acerca de la zona a cubrir, eh, ¿cómo se definirá ese 30% de protección de los océanos que se nombra? ¿Qué zonas del planeta tienen prioridad? Sí, mira, lo del 30% fue algo que se decidió un poquito antes, que tiene que ver con la COP15 de la Convención de la Biodiversidad. Y esto se aprobó el Kunming-Montreal, que es el acuerdo que se hizo, que tenía que ver con frenar un poco la pérdida de biodiversidad, no un poco, frenar la pérdida de biodiversidad, que es muy grande tanto en zonas terrestres como en zonas marinas. Entonces, el acuerdo lo que habla es de tener protegidas al 2030 el 30% de las zonas terrestres y el 30% de las zonas marinas. Actualmente más o menos tenemos un 8% de las zonas marinas protegidas. Era esencial este tratado de alta mar para poder instaurar áreas protegidas en alta mar y poder lograr efectivamente este 30%. Y eso también es lo que urge, por ejemplo, y que estamos en contra con el reloj, para que luego este tratado entre en vigor y luego podamos tomar definiciones para ir creando estas áreas marinas protegidas y llegar a este ambicioso 30% que, para el cual es súper necesario que esté el alta mar. ¿Y cómo ves tú el futuro de este tratado? Sabes que yo creo que es un tratado que tiene muchas virtudes. Me parece que era algo muy esperado para todos los que amamos el océano y en general debería ser algo muy esperado para el planeta porque el océano nos entrega muchísimo, nos entrega mucho oxígeno, nos entrega un montón de cosas y está sorteando un montón de desafíos actualmente, tanto por temas de contaminación como los impactos de cambio climático, también los temas de pérdida de biodiversidad, que de repente se habla mucho menos que cambio climático, pero es un problema igual de grande. Entonces, el lograr proteger la alta mar, que era una tierra de nadie, donde de alguna manera los países iban y hacían lo que querían, es súper importante. También pone ciertas restricciones que va de la mano con, por ejemplo, otros temas que son controversiales como la minería submarina. Al exigir estudios de impacto, evaluaciones de impacto ambiental de las actividades que se realizan en alta mar, esto también le pone un parámetro de alguna manera a la minería submarina que todavía no ha sido aprobada por lo demás y pone más limitantes para que actividades que pueden ser sumamente destructivas para los océanos no lleguen y no se hagan sin ningún cuidado. Además, en el océano hay muchas especies de megafauna, como por ejemplo tiburones, ballenas, que se movilizan por todo el océano, que no conocen fronteras políticas como las que nosotros definimos. Entonces, por ahí es súper importante que se reconozcan las zonas que son fundamentales para la vida de estas especies y que se protejan, y también otros polos de biodiversidad que son importantes y que están fuera de la protección de alguna manera de los países. Claro. Mi última pregunta, eh, ¿qué es lo que prosigue ahora con el tratado? ¿Cuál podría ser el rol de nuestro país a futuro en la ejecución de este? Mira, yo creo que es un súper lindo desafío el que se propuso el Estado de Chile, porque yo creo que es algo que trasciende al gobierno actual, de poder ser la sede de este tratado. Creo que es algo que tenemos que todos empujar, que es una muy buena noticia traer un tratado de esta magnitud, aparte que se quiere traer a la ciudad de Valparaíso, que yo creo que es súper icónico, creo que nos puede entregar muchos elementos, por ejemplo, a las universidades para mayor desarrollo, incluso fuentes laborales que ahora no existen, y también biodiversidad de personas que van a venir viajando cuando tengamos las reuniones, porque las reuniones serían habitualmente acá en Chile. Entonces, eh, me parece que actualmente lo que necesitamos es empujar, ojalá cada país ratificara muy pronto cada uno de los países que han firmado y ojalá sean muchos más. Y ojo que incluso países como Estados Unidos y China firmaron ya este tratado.
todavía no lo ratifican, pero lo firmaron, y esos son avances interesantes. Ojalá países como China y Estados Unidos y la Unión Europea ratificaran pronto y que tengamos el tratado, como te decía antes, lo más pronto posible para empezar a tomar las medidas y empezar a crear estas áreas marinas protegidas que son tan necesarias para los océanos, pero también para todos los que vivimos en este planeta. Sí. ¿Y qué otros países tienen avance en este ámbito? Ya nombré a Chile, China, Estados Unidos. ¿Qué Mira, otros países tienen como avance? por lo menos acá en Latinoamérica, que son los países que yo me acuerdo más, porque hay una página súper interesante que la pueden buscar que se llama High Sea Tracker, si no me equivoco, como está en inglés como alta mar rastreador, y ellos van siguiendo qué países han firmado, y ellos tienen la cuenta de los 86 países que han firmado, y el país que es Palaos, que es una islita chiquitita, que ellos ya ratificaron, ya depositaron la ratificación. Y tenemos, por ejemplo, acá en Sudamérica, tenemos a Bolivia, a Uruguay, a Brasil, a Ecuador, a Colombia. No estoy segura de los países más chiquititos de Sudamérica. Tenemos a Panamá, tenemos a Costa Rica, México, estoy casi segura que firmó también, Estados Unidos y no, Canadá todavía no firma. Por ejemplo, eso es como el barrio Cuba, me acuerdo que también ya firmó. Y pues, tenemos a la Unión Europea, tenemos a China, tenemos a Corea del Sur, esos son los que me acuerdo. Pero son 86, son muchísimos los que han firmado. Y como te decía, la firma se abrió el 20 de septiembre y el 20 de septiembre mismo ya habían 66 o 67 países que firmaron, entre el 20 y el 21. O sea, esto realmente era una súper buena señal porque incluso nosotros conversábamos con las personas de Cancillería, nos decían lo más ambicioso que 20 países firmen al tiro, y la verdad es que en el primer día ya teníamos muchísimos más que 20 y eso es una muy buena señal. Ahora, cada país tiene su propio proceso de ratificación. Nosotros, por ejemplo, teníamos que pasar por el Congreso, pero no necesariamente es así en todos los países. Y esperamos que haya un impulso, que haya un sentido de urgencia y que esto pase luego y que luego se firme, se ratifique y empecemos a tener este tratado ya en vigor eh, pronto. Igual importante destacar esto que me contabas tú, que salió esta un poco fake news de que Chile ratificó cuando no es así. Sí, a mí me llamó bastante la atención porque la noticia salió cuando el Senado aprobó. El Senado aprobó el proyecto de ley que presentó. Igual fue súper en tiempo récord porque el Senado, o sea, el Congreso, el presidente puso el proyecto de ley en el Congreso en noviembre. Pasó por la Cámara de Diputados, pasó por el Senado y el 16 de enero, que es menos de 2 meses, ya estaba ratificado. O sea, ya estaba aprobado por el Senado y por la Cámara de Diputados. Entonces ahora lo que quedaba después de esa aprobación son trámites como finalmente la ratificación ya va a ser como un papeleo, que es la promulgación de este proyecto de ley, la publicación en el diario oficial y posteriormente lo tienen que depositar en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Una vez que depositan el instrumento de alguna manera, ahí nosotros ya ratificamos. Entonces nos falta la promulgación, la publicación y este depósito del instrumento. Y eso todavía no pasa. Pero yo creo que el entusiasmo hubo un poco más y pasó que empezaron todos los medios a decir no, que ratificamos, porque al final lo que quedaba, claro, era como un trámite administrativo y se vino un poquito de menos y se nos metió por entre medio Palaos, que no sé cuál será su proceso para ratificar, pero ya lo había depositado y resulta que cuando se ve el conteo, ellos son los que oficialmente sí ya depositaron el instrumento y ellos son los que oficialmente son los primeros que ratificaron y nos ganaron. Bueno, eh, esas eran todas mis preguntas, la verdad. No sé si tienes algo que comentar, algún tema específico. Sí, mira, yo creo que tenemos muchos desafíos en los temas del océano. Creo que invitar a todos los que puedan estar escuchando de que se interioricen más, de que averigüen más. Tenemos temas que están pasando que de repente uno los ve súper lejanos. Por ejemplo, la discusión que se está abriendo sobre minería submarina es un tema que es súper complejo porque lo que está pasando con la minería submarina es que se quieren ir a buscar metales a grandes profundidades, estamos hablando de más de 600 metros y más, metales que van a ser usados para estas tecnologías verdes de alguna manera, para
evitar hacer minería en tierra, que tiene tanta contaminación y tanto destrozo, como si en el océano no fuera mayor el daño, solamente que no lo vemos. Entonces hay muchas empresas interesadas en ir por elementos que son esencialmente, como te digo, para estas nuevas tecnologías, por ejemplo, para los autos eléctricos, que están en el fondo del mar, pero en el fondo, y van a meter dragas, van a meter maquinaria pesada en los océanos, en océanos que, por ejemplo, a grandes profundidades el océano no se mueve, a grandes profundidades el océano mantiene temperaturas estables, no hay grandes levantamientos de tierra, casi no hay movimiento porque las presiones a grandes profundidades son muy altas. Entonces son ecosistemas que, además de que conocemos muy poco, de que hay muchísimas especies que no sabemos que están ahí y que están, la destrucción que puede producir la minería submarina realmente puede no tener precedentes y ni siquiera la podemos dimensionar actualmente porque no tenemos el conocimiento suficiente. Entonces, ir en esta empresa de seguir sacando con la excusa de que, bueno, es para estos autos eléctricos, por ejemplo, y no cambiar de alguna manera lo que nos tiene a donde estamos ahora, en esta gran destrucción de muchos ecosistemas y de muchos espacios ambientales, es un error muy grande. Entonces, en este aspecto, Chile tiene una propuesta que se llama pausa precautoria para demorar la salida de la explotación. En este momento solamente hay procesos de exploración de minería submarina, pero no hay ninguna licencia para la explotación. Y la idea es poder detener eso hasta tener los antecedentes suficientes, la reglamentación suficiente, y la verdad, desde mi perspectiva, yo creo que no vamos a tener la capacidad de entender el daño que le vamos a producir al océano si empezamos con esa actividad. Entonces, es súper importante que cuando vamos a, de alguna manera, buscar nuevas tecnologías, también veamos que lo que pueda impactar, o sea, la destrucción de biodiversidad que pueda significar esto, es tremenda, y ni siquiera la podemos dimensionar. Entonces, hay mucho que está pasando en los océanos, no, mucho que proteger, mucho que está pasando. El océano nos entrega tanto, por ejemplo, en llevarse los gases de efecto invernadero al fondo, y también la remoción de fondos puede implicar a que se liberen más gases de efecto invernadero, empeorando la situación que tenemos de cambio climático. Sí, súper importante eso que dijiste. Bueno, con eso llegamos al final de esta entrevista. Gracias a los que se conectaron y nos acompañaron. Esperamos que haya sido algún tema de interés para ustedes. Y muchas gracias a Elizabeth y al equipo de Fundación Terram por haber conversado con CODEX, compartirnos tu experiencia y tu conocimiento. Así que eso. No sé si quieres decir algunas Un palabras de gusto, cierre. cuando quieran. Muchas gracias, Elizabeth.